Hola a todos. Hoy vamos a analizar a fondo un documento que es absolutamente fundamental en nuestra profesión, el informe psicológico. Y quiero que quede claro desde el principio. Esto no es un mero trámite, no es solo un papel. Es de hecho la herramienta que da sentido y utilidad a todo el proceso de evaluación. Un tema clave que cualquier estudiante de psicología tiene que dominar a la perfección. Muy bien, pues vamos a empezar con la pregunta del millón. La que veis ahora mismo es, en esencia, el gran desafío que el informe psicológico viene a resolver. ¿Cómo hacemos para ser ese puente, ese traductor entre todos los datos que recogemos en una evaluación y la persona que tenemos delante para que de verdad lo entienda y le sirva? Dicho de una forma sencilla, el informe psicológico es justo eso, la comunicación formal que cierra todo el proceso de evaluación. No es un simple resumen de lo que hemos hecho, no. Es la respuesta organizada, estructurada y profesional a una pregunta muy concreta, a una demanda de ayuda específica. Y aquí, ojo, es crucial que entendamos la diferencia entre estas dos modalidades. Por un lado, tenemos el informe oral, que suele ser la entrevista de devolución. Es un espacio más dinámico, de diálogo, de resolver dudas, de dar apoyo. Pero por otro lado está el informe escrito, y esto ya son palabras mayores. Es un documento formal, un registro que queda para siempre y que tiene un peso profesional y sobre todo legal muy importante. Bueno, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a ver por qué el informe es mucho más que un papel, cuáles son los pilares de un buen informe, veremos su estructura paso a paso, los distintos tipos que hay y, por supuesto, remataremos con las claves que hay que tener clarísimas para el examen. De acuerdo, pues entramos en materia. Vamos a analizar por qué insistimos tanto en que el informe es mucho más que una tarea burocrática. Es en realidad una herramienta que pone a prueba nuestra responsabilidad como psicólogos y que tiene unas implicaciones éticas y profesionales enormes. Y aquí tenemos el punto clave, la idea fundamental. Hay que tener siempre presente que este documento puede acabar en un juzgado. Se convierte en una prueba de nuestro trabajo y, por tanto, se puede utilizar para exigirnos responsabilidades como profesionales. No es ninguna broma. Y que nadie piense que esto es algo teórico. Para nada. De hecho, si uno mira las sanciones del Colegio de Psicólogos, muchas de ellas vienen precisamente de aquí, de informes mal hechos. Por ejemplo, una falta de claridad puede ser algo tan aparentemente simple como usar jerga técnica sin explicarla o afirmar un diagnóstico sin justificar de dónde salen esas conclusiones. Por eso es tan importante dominar su elaboración. Entonces, si es tan delicado y tan importante, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que un informe sea realmente bueno? ¿Qué lo convierte en un documento eficaz y, sobre todo, defendible profesionalmente? Pues la respuesta está en sus pilares, en unos criterios de calidad que garantizan su solidez. Pues mirad, una de las mayores referencias en evaluación psicológica, Fernández Ballesteros, lo resume perfectamente en estas tres características. Y esto es de examen, así que atención. Un buen informe tiene que ser, primero, un documento científico, segundo, un vehículo de comunicación y tercero, y quizá lo más importante, tiene que ser útil. Esto me parece muy interesante. Aquí separamos claramente el qué decimos, el contenido, del cómo lo decimos, la forma. Porque pensadlo, podemos tener un contenido brillante, súper riguroso, pero si lo presentamos de una manera caótica y confusa, pierde toda su utilidad. Ambos, contenido y forma, son vitales. Y si nos centramos en el contenido, esto tiene que ser ciencia. Hablamos de objetividad total, de dejar nuestros sesgos fuera de la ecuación. Hablamos de usar instrumentos que sean de calidad, es decir, que sean válidos y fiables. Y, por supuesto, que todo esto lo haga un profesional cualificado y colegiado. Bien, ya tenemos claros los principios. Ahora vamos a lo práctico, al plano de construcción, a esa estructura estándar que nos ayuda a organizar toda la información de una manera lógica, coherente y que permita que cualquiera que lo lea pueda seguir nuestro razonamiento de principio a fin. Y esa estructura que vemos no es un capricho. Esta estandarización tiene un porqué. Permite que otros profesionales, si cogen nuestro informe, puedan entender el caso rápidamente. Es una guía que nos lleva de la mano desde la identificación del paciente y el motivo de consulta hasta las conclusiones y las recomendaciones. El informe arranca sentando las bases, quién es quién y por qué estamos aquí. Y un punto clave de examen también es saber diferenciar la queja inicial, lo que nos cuentan, por ejemplo, mi hijo no atiende, del problema real que tenemos que investigar, que podría ser desde un TDAH a un problema emocional. Y por supuesto, anotamos todo lo que observamos, cómo se comportó la persona durante las sesiones, porque eso también son datos. Y aquí llegamos al corazón del informe, al meollo del asunto.
Esto no va de soltar una lista con las puntuaciones de los tests, para nada. La clave aquí es integrar todos esos datos, todas esas piezas del puzzle, para construir un relato coherente que explique cómo funciona esa persona y que nos lleve, lógicamente, a un diagnóstico y unas recomendaciones claras. Como dijimos al principio, el informe tiene que ser útil, y eso significa que tiene que mirar hacia el futuro. Debe dar pautas claras de intervención. Y si se lleva a cabo un tratamiento, el proceso se cierra con un último paso: valorar de forma sistemática si esa intervención ha funcionado o no. Si seguimos con la analogía de la arquitectura, el plano básico de un edificio se tiene que adaptar si vamos a construir una casa, un hospital o un colegio. Pues con los informes pasa exactamente lo mismo. La estructura básica se adapta en función del contexto profesional en el que estemos trabajando. Como vemos aquí, hay varias formas de clasificar los informes. Pero, siendo prácticos, la que más nos interesa en el día a día es la clasificación según el contexto de aplicación, porque es la que de verdad va a definir nuestro trabajo. Y es que, claro, cada ámbito es un mundo. No es lo mismo un informe clínico enfocado en un diagnóstico para un paciente que uno educativo para ayudar a un colegio con un alumno, que uno de selección de personal para una empresa, o un informe pericial donde nuestro cliente es en realidad un juez que necesita nuestro asesoramiento. El objetivo cambia, el destinatario cambia y, por tanto, el informe tiene que cambiar. Perfecto, pues ya casi hemos terminado. Vamos a hacer un último esfuerzo para destilar todo lo que hemos visto en los puntos esenciales en aquello que es imprescindible que se quede grabado tanto para el examen como para la futura práctica profesional. A ver, si tuviéramos que hacer una chuleta mental, sería esta. Primero, las 3 palabras mágicas: científico, comunicativo y útil. Segundo, la diferencia crucial entre oral y escrito. Tercero, los criterios de contenido y de forma. Cuarto, la estructura básica, hay que sabérsela. Quinto, los 4 tipos por contexto. Y sexto, y repito porque es vital, la clave es integrar resultados, no enumerarlos sin más. Y para cerrar, os dejo esta reflexión. Porque una cosa es dominar la técnica, que es universal, y otra muy distinta es aplicarla en cada campo. El mundo clínico, el educativo, el forense, cada uno presenta sus propios desafíos, y empezar a pensar en ellos ahora es un buen ejercicio de cara al futuro profesional.